Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, Peter, y hermana Pamela, y Iván, Trino, por acompañarnos en la oración en esta mañana. Y así como están en sus lugares, vamos a seguir nuestro estudio en el Evangelio de Juan. El pasaje que estaremos viendo en esta mañana se encuentra en los capítulo 1, versículo 19 al 34. Y esta sección marca el inicio del ministerio, entonces, el ministerio público de Jesús. Y particularmente los versículos que estaremos viendo esta mañana nos muestran los eventos preparativos para el ministerio público de Jesucristo. Y lo que veremos entonces en esa sección son los testimonios de Juan y los testimonios de los primeros apóstoles, el testimonio de ellos acerca de Jesucristo y cómo ellos le ven como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y por esta razón hemos titulado el mensaje esta mañana, el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y esta mañana tenemos la intención de empezar viendo entonces el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesucristo, de quién era él, y lo veremos en los versículos 19 al 34. La próxima semana, Dios mediante, veremos el testimonio de los apóstoles acerca de Jesucristo, los primeros, al menos los primeros apóstoles, y lo veremos ahí en los versículos del 35 al final del capítulo 1. Pero vamos a leer ahí los versículos 19, capítulo 1 del Evangelio de Juan. Vamos a leer versículos 19 al 34. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le responde diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el quien viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por favor, oremos juntos. Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias por la gracia que nos das de no solo reunirnos para adorarte, sino para escuchar tu palabra también. Y Señor, como cantábamos hace unos momentos, queremos poner nuestra mirada en Cristo. Y reconociendo nuestra necesidad de ti y de que tú seamos instruidos por ti, rogamos, Señor, de que tú seas el que nos dé claridad de entendimiento en cuanto a la instrucción de tu palabra en este pasaje.
Señor, que podamos reconocer a Cristo por lo que es. Que podamos ver la belleza del sacrificio en su muerte y resurrección que quita el pecado del mundo. Y que podamos regocijarnos en esa verdad. Padre, rogamos de que tú nos asistas entonces para poder contemplar la belleza de Cristo en este pasaje. Y estas cosas oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pensando en nuestro pasaje, hay varios comentaristas que han aludido a otros pasajes en la palabra de Dios que hacen eco a esta verdad, al testimonio de Juan el Bautista, al considerar, al ver a Cristo como el Cordero de Dios. Y uno de esos pasajes muy conocidos en el Antiguo Testamento es Génesis 22. Génesis 22, usted recordará, los que saben y han leído el libro de Génesis, usted recordará qué ocurre en el capítulo 22. Lo que ocurre es, ahí vemos el relato de Abraham sacrificando o al menos lleva a Isaac en obediencia a un altar donde Dios le dice que lo sacrifique, y obviamente eso no ocurre. Pero veamos ahí, usted recordará el relato de lo que ocurre. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, mientras están subiendo al monte, Isaac pregunta a Abraham: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde con fe, dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Lo puede ver en el versículo 8. De manera que cuando Abraham entonces está a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo detiene y Abraham ve un carnero trabado en un zarzal, el cual ofrece entonces en ese momento en lugar de Isaac. Se pudiera decir entonces que este tremendo evento hace eco al testimonio que Juan el Bautista entonces habla respecto a Cristo cuando señala a Jesús y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque con ello Juan estaba diciendo: este es el Cordero que Dios ha provisto para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda en condenación, sino que tenga vida. Y como bien lo dijo alguien, Jesús entonces en ese momento viene a ser el sacrificio perfecto, el sustituto perfecto, el Cordero sin mancha, el cumplimiento final de la provisión de Dios para expiar el pecado de quienes se arrepienten. Y entonces este sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo fue de quien Juan dio testimonio. Incluso fue el propósito de todo su ministerio. Todo el ministerio de Juan vino para dar testimonio de Cristo. Y por ello en este pasaje encontramos dos fuertes declaraciones entonces en el testimonio de Juan acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y lo que vamos a ver en estas dos fuertes declaraciones en el testimonio de Juan es de que nos llaman entonces, esas afirmaciones nos llaman a reconocer, le llaman a usted y a mí, a reconocer a Jesús como el Cristo prometido que habría de venir y que vino a ser expiación por pecados, el Hijo de Dios. La primera entonces declaración que vemos aquí en nuestro pasaje, la veremos ahí en el versículo 19 al 28 con el testimonio de Juan, precisamente cuando él empieza a hablar acerca de su ministerio. Y la segunda declaración que veremos entonces, la veremos cuando Juan habla del testimonio sobre el ministerio de Cristo, el propósito por la misión de Cristo en su ministerio. Comencemos entonces viendo la primera declaración de Juan el Bautista sobre su propio ministerio, ahí en los versículos 19 al 20. Y antes de entrar ahí a ver el pasaje detenidamente, en ello vemos un ejemplo aquí en estos pasajes, en estos versículos, un ejemplo de cómo, hermanos, el creyente debe
de dar testimonio acerca de Cristo. Como en su vida como creyente también es llamado a hablar acerca de Cristo. Dar testimonio en particular de que su testimonio acerca de Cristo va a requerir, número uno, que reconozca su papel de testificar a Cristo. Y número dos, de que su testimonio apunte a su divinidad, a la divinidad de Cristo como el Mesías esperado. Y eso lo vemos entonces acá en los versículos del 19 al 28 con el ejemplo de Juan. Se nos presenta acá entonces lo que usted va a ver es una escena en la que un grupo de sacerdotes y levitas son enviados desde Jerusalén. ¿Para qué? Para ir a hablar y hacerle preguntas a Juan, de una manera para ir a interrogar a Juan. Según el versículo 24, estos hombres fueron enviados de los fariseos con la misión específica de ir a preguntarle a Juan de que si él era el Cristo, y si no lo era, entonces ¿por qué Juan estaba bautizando? ¿Por qué Juan hacía lo que él estaba haciendo? Y tienen esa meta en mente los que van a ir a interrogar a Juan. Y lo que encontramos a continuación entonces en los siguientes versículos es una serie de preguntas de estos representantes de los fariseos que fueron enviados a Juan a indagar y a preguntarle. Pero también vemos las respuestas que Juan les da a esas preguntas. Y da respuestas a ellas de una forma clara. Y aquí es donde vemos entonces a Juan aclarar quién es él mismo en relación a Jesucristo, o con relación a su relación con Jesucristo. Y Juan empieza haciéndolo, reconociendo la verdad acerca de Jesús, y también reconociendo cuál era su propio rol en dar testimonio acerca de él. Así que cuando vemos ahí en el versículo 19, vemos la primera pregunta que le hacen a Juan y le dicen: ¿tú quién eres, Juan? ¿Tú quién eres? El texto implica la intención detrás de esta pregunta era de que ellos querían saber si Juan afirmaría que él fuese el Cristo. La respuesta que les da Juan es clara y enfática y él les dice ahí en el texto: no lo soy. Y niega cualquier posibilidad de ser el Mesías. Y lo que vemos aquí en el texto después, hermanos, es de que el texto enfatiza su negación al decir ahí en el versículo 20 de que Juan confesó y que no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y esa es una doble afirmación. ¿Para qué? Haciendo énfasis de que no haya duda. Quiere Juan eliminar toda duda que pueda, o toda especulación que se pueda hacer acerca de él, de que si alguien pudiese tener o pudiese haber estado teniendo, de que si Juan era el Cristo. Y él dice no. Ahora esto es significativo porque el punto acá es de que Juan quiere aclarar de que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías. Era el verdadero Mesías que los judíos y que Israel esperaban. Y él quiere asegurarse entonces de que no confundan su rol con el rol de Jesús o con Jesús mismo. Y más bien deja Juan entonces en claro que el Mesías es Jesucristo. Y esto usted lo va a ver que se va a hacer evidente más y más en la forma en la que Juan lo confirma a través de todo el pasaje. Ahora los levitas entonces siguen haciendo, después de que le hacen la primera pregunta, quieren hacerle otras preguntas, le hacen otras preguntas que revelan en sí las demás preguntas que le van a hacer a Juan, van a revelar de que ellos estaban esperando a un Mesías, que había un cierto entendimiento parcial de las profecías acerca del Mesías que se había anunciado en el Antiguo Testamento, se había profetizado, profecías que se remontan a pasajes como Deuteronomio 18, donde Moisés profetiza que vendría un profeta, Dios levantaría, y también en el libro de Malaquías capítulo 3 anuncia.
Y la primera pregunta que le hacen a Juan entonces es, ¿eres tú Elías? O la segunda pregunta. A lo que Juan responde, no, no lo soy. Los judíos esperaban de que la venida de Elías antes de la llegada del Mesías, como se profetizó ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 1. La otra pregunta que le hacen es, pues, ¿eres tú el profeta? Esta es una referencia, entonces, como vamos a decir unos momentos, el profeta prometido que Jehová levantaría ahí en Deuteronomio 18. Y a esta pregunta, Juan responde, cuando le dicen, ¿eres tú el profeta? Él dice, no lo soy. Y entonces termina la última pregunta que le hacen ahí en el versículo 22 y viene a ser directa y les dice, pues ¿quién eres? ¿Quién eres? Y ahí en ello entonces vemos la intención un poco más clara, la razón por el cual ellos estaban haciendo las preguntas. Dice el resto del versículo 22, para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y aquí entonces se revela la intención, lo que ellos querían, cuál era la meta por el cual estaban haciéndole estas preguntas a Juan, interrogándole. Ellos no estaban interesados ni en el ministerio de Juan en sí, ni en conocer a Cristo, solo quería saber qué tenía que decir Juan el Bautista acerca de estas cosas. Sus corazones no estaban abiertos, no estaban queriendo conocer realmente quién era el Mesías que debería venir, o Cristo. Su agenda era otra. Y esto obviamente se hace más evidente en el versículo 26, ahí usted lo puede ver, cuando Juan el Bautista les dice que entre ellos hay uno al que ellos no conocen, haciendo referencia a Cristo. No lo conocen, ni lo quieren conocer. Obviamente la naturaleza de esas preguntas está dando evidencia a ello. Solo, ¿qué eres tú para que podamos terminar nuestro trabajo y listo? Finalmente Juan entonces responde citando, ahí en el versículo 23, responde citando Isaías 43, dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Y con esas palabras entonces Juan se identifica como un mensajero, como el mensajero prometido en Malaquías 3:1, aquel que prepararía al pueblo para recibir a su rey. Juan sabía su rol, lo reconoció. El propósito de su ministerio era llamar a arrepentimientos a pecadores. Y esto en preparamiento para la venida de Cristo. Ese era su rol. Dar testimonio de Cristo, llamando a pecadores al arrepentimiento. Versículo 24 ahí de nuestro pasaje. Nuevamente ahí vuelven a interrogar a Juan con el propósito de indagar entonces de que con qué autoridad o la razón por la cual entonces Juan estaba haciendo lo que él estaba haciendo, ¿por qué él bautizaba? Ahí lo puede ver usted en los versículos 24 al 27, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y con esto vemos entonces a Juan describir su función. Él sabe cuál es su función, la función de su ministerio, es de que la función era preparar el camino, preparar al pueblo para el recibimiento de Cristo. Su rol, como ya lo hemos dicho, era como uno que daba voces anunciando la llegada del rey.
que se esperaba, el Mesías esperado en Israel. Y lo que vale la pena entonces agregar es de que Juan estaba aplicando el significado de Isaías ahí 43 al rol de preparar el camino del Mesías, quien Juan estaba afirmando que es Jesús. Lo que el bautismo con agua representaba era espiritualmente hablando, cuando Juan habla ahí de que venía bautizando, lo que representaba espiritualmente era el arrepentimiento de pecados. Por eso era él que se miraba como uno que estaba abriendo el camino para Cristo, llamando al arrepentimiento a pecadores. Y esto lo vemos más claramente ahí en el Evangelio de Marcos. Si quiere puede ir un poquito más ahí por un momento a Marcos capítulo 1. Y vamos ahí en los primeros versículos, es la forma en la que comienza el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, hablando acerca de esta ministerio, si lo podemos llamar así, de Juan. Versículo 1 de Marcos, capítulo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Versículo 2, como está escrito en Isaías el profeta, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. De manera que el bautismo de Juan entonces, que él realizaba, y que se refiere en el versículo 26, enfatizaba la necesidad del arrepentimiento y de preparación espiritual para la venida de Cristo. Y nuevamente eso es lo que representaba su rol y la razón por la cual él daba testimonio. Esto preparaba el camino para el Mesías. Y este era el Mesías entonces, acerca de quien se estaba interrogándose a Juan, los que habían sido enviados de parte de los fariseos, pero de que los interrogadores tampoco no conocían a Cristo, pero que deben de conocerle. En resumen, hermanos, esta es la respuesta entonces que da Juan cuando le interrogan acerca de la autoridad que tenía para bautizar, ya que él mismo había confesado entonces de que no era el Cristo, ni Elías, ni el profeta, aquel el que Moisés había profetizado y que esperaban Israel. Lo que quiero, hermanos, que usted vea entonces, ahí en el versículo 27, es de que Juan deja en claro que lo importante de su ministerio no era él en sí mismo, sino su propósito de señalar a Cristo, que vendría después de él. De quien Juan habla, de quien vendría después de él, dice que existía desde antes que él existiera, ya que se trataba del Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y así entonces Juan el apóstol, no Juan el Bautista, presenta a Cristo de la misma manera, porque el énfasis aquí y la preocupación del pasaje es de que quienes leyeran aún, los lectores de Juan, del Evangelio de Juan, vieran a Jesús y le reconocieran por lo que Él es. Y el testimonio de Juan viene a ser contundente, viene a ser vital en probar de que todos deberían de ver a Jesús como el Mesías, el Cristo que vendría.
Cristo era el cumplimiento de las promesas y el Cristo que lidiaría con el pecado de quienes se arrepienten y que ponen su confianza en Él para el perdón de pecados y vida eterna. Esta es la parte esencial entonces. Esta es la declaración fuerte, importante del testimonio de Juan que dio acerca de Cristo. Y hermanos, este también debe de ser el centro del testimonio que ustedes den en su evangelización también. A la hora de que ustedes tengan la oportunidad de compartir el evangelio con quienes no conocen de Cristo, lo que debe de ser el corazón de su testimonio, de su evangelismo, es decir, apuntar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O cuando alguien le haga preguntas acerca de Cristo y usted diga, bueno, ¿quién era Él? Usted pueda responderle y decir sin titubear, Cristo es el que quita, es el medio, es la expiación de los pecados de pecadores. Eso es lo que hacía Juan el Bautista. Y el versículo 28 entonces simplemente termina diciéndoles la localidad donde ocurrió el ministerio de Juan, el versículo 28. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto en nuestro mensaje en esta mañana. El testimonio acá, la segunda afirmación que vemos del testimonio de Juan acerca de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es el testimonio que Juan da acerca de la misión de Cristo. Y lo vemos ahí en los versículos 29 al 34. Y lo primero que vemos entonces es ahí en el versículo 29, la declaración de la misión de Cristo que Juan hace. Versículo 29 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto ocurre al día siguiente, que tuvo la conversación con los representantes de los judíos. Y es ahí donde Juan declara entonces, ve venir a Jesús y le dice, este es el Cordero de Dios. Ahora, los corderos en el Antiguo Testamento, solo para que usted sepa la razón por la cual eso es significativo, el cordero en el Antiguo Testamento y para los judíos es muy significativo. El cordero representaba no solo la Pascua por un lado, pero en particular representaba la manera en la que Israel lidiaba con su pecado delante de Dios. Usted puede ver todo ello en el libro de Levíticos, incluso, la forma en la que si Israel iba a tener comunión con Dios, su pecado se interponía entre Dios y ellos. La pregunta es, ¿cómo lidiaban entonces? ¿Cómo se reconciliaban con Dios? Y ahí es donde vemos el sistema sacrificial. El cordero entonces acá, judicialmente hablando, el cordero representaba un pago restitutorio. ¿Para qué? Para solventar la deuda y la culpa por sus transgresiones contra la justicia de Dios, contra la ley de Dios. De tal manera que cuando el pueblo judío pudiera lidiar con su pecado delante de Dios, que les separaba de su santo presencia, ellos pudieran llevarlo a cabo. ¿Para después qué? Para que después ellos pudieran tener comunión con Dios nuevamente. Incluso esta es la razón por la cual lo representativo del Cordero como un pago restitutorio es la idea detrás de la palabra expiación de pecados. Por tanto, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los judíos, Israel, los que estuviesen familiarizados con la Pascua, el Antiguo Testamento, sabrían las implicaciones rápidamente de lo que esto representaba. Y la razón por la cual Juan le estaba llamando a Jesús de esta manera. Lo más importante de esta declaración es de que Juan quería que quienes le escuchasen reconocieran a Cristo entonces de esta forma.
como el cordero que quita el pecado. La razón por la cual estamos elaborando ello es que este es enfático. Juan quiere llamar la atención aquí. Por eso vemos ahí que cuando hacen al principio la frase dice, he aquí. Es una forma de decir, hacia aquí deben de ver todos. Cristo es la forma en la que el pecador puede lidiar con su pecado únicamente. O los pecados del pecador son lidiados a favor de él. Y esto sigue también siendo, eso está en el corazón del Evangelio. Esto es lo que también todo pecador debe reconocer acerca de la persona y la obra de Cristo, así como Juan lo estaba viendo, reconociendo a Cristo. Ese es el único sacrificio, el único medio por el cual el pecador puede ser justificado delante de Dios y su pecado ser lidiado de una vez por todas. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque su perfecto sacrificio en la cruz lidió con el pecado de los suyos. Y su resurrección afirmó esto. En la cruz Cristo tomó el lugar del pecador, quien es culpable de pecado, y por ende cuando el pecador tiene una conciencia culpable, sabe que es digno del juicio de Dios por causa de su pecado, Cristo es el único que pudo tomar su lugar. Y al hacer ello, Cristo no solo también toma el castigo del pecador y muere la muerte que el pecador merece, sino que también obedece Cristo la ley de Dios a su perfección. Satisface la justicia de Dios, su estándar justo, cosas que el pecador no puede ni podrá hacer jamás. De tal manera que, amigo que nos visita por primera vez, esta es la manera entonces que usted debe de conocer a Cristo y reconocerle también. Esa es la forma en la que usted va a conocer la gracia de Dios en la obra de Cristo, si verdaderamente ha de conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que debe incluso creer acerca de Cristo, el mensaje. Decimos ello porque a menudo muchas personas que profesan conocer a Cristo y que profesan creer en Él, no conocen la obra de Cristo, no saben. No han recibido ojos para ver la belleza de su pecado siendo completamente expiado en Cristo únicamente. No lo entienden. Quizás puedan creer de que Jesús existió y que no lo niegan, o creen en Jesús de una manera superficial quizás, o creen en Jesús de una manera religiosa, porque saben de que es la respuesta correcta que deben de decir, sin entender la obra de Cristo. Su creencia a menudo viene a ser únicamente como un amuleto en el que las personas hacen uso en su vida y que es la manera, así es y así debe de ser, sin ningún entendimiento acerca de la obra de Cristo. Simplemente yo creo en Cristo, sí, para que me vaya bien en la vida. Es un creer así al azar simplemente y a ver si eso funciona al final de la vida. No, amigo. La confianza que debe de tener, la fe que debe tener el pecador, si ha de creer en Cristo, debe ser caracterizada con un conocimiento que reconoce su estado de bancarrota espiritual delante de Dios. No hay ninguna obra que pueda hacer para ser justificado, declarado absuelto de pecado, únicamente la obra de Cristo expiatoria. Es por medio de la obra expiatoria
de Cristo en su muerte y resurrección, por el cual puede ser justificado sus pecados. Ninguna buena obra, ningún ritual religioso podrá expiar los pecados. Únicamente la muerte y resurrección de Cristo. Y esto incluso es lo que vemos en el libro de Hebreos más claro. Hay un rato al libro de Hebreos, capítulo 1. Bueno, a causa del tiempo mejor creo que nos vamos a tener que pasar ello. Pero Hebreos lo hace claro. No hay ninguna otra obra. Vamos de regreso aquí a Juan, porque el tiempo nos apremia. No hay ninguna otra obra en la que pueda ser lidiado los pecados. Únicamente la muerte y resurrección de Cristo. Si ha de haber esperanza, entonces, para salvación debe de estar puesta esta esperanza en Cristo mismo. Eso es para quienes no conocen a Cristo. Pero también para el creyente, le recuerda que esta es la misión de Cristo. ¿Cuál fue el propósito por el cual Cristo vino? ¿Qué fue lo que su muerte logró? Bueno, la expiación de pecado, la redención de un pueblo pecador para Él mismo. Eso es lo que Cristo estaba haciendo, redimiendo a un pueblo para Él mismo. Esa es la razón por la cual, incluso ahí en el libro de Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro hace la declaración de que no hay salvación en ningún otro nombre. Solo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús es representativo de toda la obra de redención, su muerte y su resurrección. Ninguna obra podrá quitar los pecados del pecador y justificarlo delante de Dios. Esto, hermanos, es a lo que los reformadores durante la reforma de la iglesia se referían con una sola frase: solo Cristo. Solus Christus. Para referirse que no hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Ningún sacramento, ninguna obra, solo Cristo. Solo hubo un hombre, el Dios hombre, que pudo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es entonces el testimonio que da Juan de la obra de Cristo y que usted debe de creer para el perdón de sus pecados. Yendo de regreso aquí a nuestro pasaje, ahí en el versículo 30, Juan nos dice que esto era parte de lo que fue revelado, de lo que él sabía en su ministerio que debía de hacer acerca de Cristo, acerca de quien él predicaba. Y no solo eso, sino que específicamente este Cristo, no solo se le fue revelado de que él estaba preparando el camino, llamando a pecadores al arrepentimiento para el Mesías, sino que también se le fue revelado de que Jesús específicamente era el Cordero de Dios. Y lo que hace es apuntar a Cristo. Y lo que termina de hacer ahí Juan, termina en los versículos 32 al 33, termina de afirmar el ministerio de Cristo de una forma quizás comparativa. Versículo 31 al 32 podemos ver ello. Este es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre a quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo que dice Juan es:
no había identificado, no es de que no conociera a Cristo, pero en sí a Jesús, Nazaret, siendo el Mesías, y se le fue revelado. Y el texto dice de que esto vio cuando, el texto no da detalles acerca de el bautismo de Cristo cuando viene a Juan para que le bautice, pero cuando ello ocurre, Juan se le es revelado de parte de Dios que Cristo, de que Jesús era el Cristo. Por eso dice, yo lo vi. Y este, dice Juan, es el que viene y bautiza con el Espíritu. ¿Qué quiso decir con el que bautiza con el Espíritu? Bueno, Juan decía que bautizaba con agua, preparando el camino, llamando a pecadores al arrepentimiento. Cristo es el que bautiza con el Espíritu. ¿Qué significa con ello? Es de que en la salvación, Cristo, el Espíritu Santo, es el que da vida, es el que bautiza en el cuerpo de Cristo a los creyentes. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, el bautismo de Cristo en sí es el que da vida. Y al final termina diciendo Juan el Bautista, y este es el Hijo de Dios. Es decir, este es el que es uno con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, recalcando su divinidad, enfatizándola. Ese es el Dios encarnado, el único que pudo expiar por los pecados. Dos declaraciones impactantes en el testimonio de Juan, entonces. Yo vine para dar testimonio y el propósito y el centro, el mensaje del testimonio es Cristo, para apuntar a Cristo. Esa es la forma en la que usted, el creyente, debe de reconocer, ver a Cristo, verse también él mismo, y que también el pecador, para que pueda tener vida y vida en abundancia. En el capítulo 3, ahí de Juan, versículo 16, más adelante vamos a ver ello, cuando lleguemos ahí, vemos de que es ahí en Cristo es la forma en la que el amor de Dios ha sido revelado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de parte de Dios. Oremos. Señor, esta es una realidad hermosa. Esa es la confianza que tenemos para salvación, no en nosotros mismos, sino en Cristo. Le ruego, Señor, de que ese sea de continuo, incluso la seguridad de nuestra salvación. No está segura nuestra salvación en base a nuestras propias obras, es en la obra de Cristo. Que sea este el consuelo de mis hermanos, que sea esta las buenas nuevas de salvación para el pecador, para quienes no lo han conocido aún. Te ruego que si hubiera alguno en nuestro medio que aún no conoce a Cristo de esta manera, no ha depositado su confianza en Él para el perdón de pecados, que pudiera ser abiertos sus ojos, ser traído, que pueda ver su pecado, su bancarrota, y a la misma vez poder ver la salvación, el perdón de pecados en Cristo. Estas cosas oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.